Hola a todas y a todos. Después del rally de la semana pasada, ¿no? Viendo como los downtrends más desastrosos de la historia, quemando solo en el Nasdaq casi 8.000 millones de dólares en las últimas semanas. Es decir, que hemos visto un bear market de lo más brutal. Desde la semana pasada, pues por fin hubo un pequeño rally que se puede apreciar aquí en esta flecha roja hasta la flecha blanca. Esta zona blanca que he dibujado, por decir, ya he dejado un poco por entender que es la zona más razonable donde se mueve ahora el SP500. Tanto en el Nasdaq es un escenario muy parecido después de haber respetado estas zonas que en las últimas sesiones con Joseph lo hemos comentado, las zonas tanto aquí arriba como abajo, tanto en el SP500 como en el Nasdaq también. Es decir, que vemos que hubo por fin un rally con más potente. La única cosa que en general puede desconcertar un poco es el poco volumen, por mucho que dicen que desde hace 2 semanas entra mucho dinero a través de los insiders, es decir, que mucho dinero de gente que tiene noticias a primera mano. Yo hace 2 o 3 semanas también compartí un gráfico de la CNBC, si no recuerdo mal, que mencionaba que fue la misma persona que llamó el bottom en 2020, después del COVID, y ¿no? esta zona aquí abajo, y también dijo que más o menos ahora, por la situación, etcétera, con, estamos más cercano de un suelo y un rebote. No obstante, lo que sí que puede ser un poco más que debe llamar la atención es esta zona que puede en algún momento, esta amarilla que está marcada, ¿no? Lo mismo que está cerca la M70. Y por otro lado, hemos visto también que los bonos, que eso siempre ayuda sobre todo ayuda cuando baja a lo que es el sector tecnológico, porque al final si los benchmarks se amplían, la cuestión es que los márgenes de todo lo que es los sectores que tienen cualquier tipo de producción, donde los costes aumentan, pues obviamente lo que es shrinking, lo que se disminuye, es el margen neto de beneficio. Por eso en muchas empresas han puesto o avisado sobre lo que es el profit warning o han presentado unos EPS por debajo de lo esperado, etcétera, etcétera. Hoy volvemos a ver al TNX, ¿no? a la nota del 10 años un poco más arriba, es decir, que aumentando. Aún en general habían mencionado de que ya estamos muy cerca de ver un techo de lo que se respecta al respecto de la inflación. No obstante, si tenemos también en cuenta de lo que se mencionó la semana pasada, que vemos que los porcentajes del gasto del consumidor sigue estando potente, ¿no? Estos datos de los americanos siempre es muy interesante tenerlo en cuenta. No obstante, lo que quiero hacer es un pequeño resumen, un chequeo de cómo hubo este mes, terminando ahora el mes de junio, sabiendo que estuvo o ha sido bastante complicado tener posiciones abiertas porque hubo bastante volatilidad. La volatilidad no siempre tiene que ser buena. Si la volatilidad es buena con mucho volumen y con una dirección en concreto, pues sí. Si eso no es el caso, pues no, ¿no? Teniendo en cuenta que el volumen está muy por debajo de la media de lo habitual. Debido a esto, lo que llevamos haciendo desde más o menos desde el inicio del año es centrarnos mucho sobre todo en lo que son estrategias de intradía, conocido gap, post-gap, en el cual hubo en el mes de mayo bastante, digamos, unos 10 o 12 operaciones, la cual esa situación con la estrategia del post-gap nos ha dejado digamos, poner un porcentaje en la cartera estando tranquilo y en el cash la mayoría del tiempo, ¿no? Estando invertido solo por unos minutos o el mismo día. Si observamos MCO, que ya hubo, yo creo que uno de los primeros a principios del mes, cuando ha dejado ahora mismo ya cero por completo ese gap que ha dejado, y en total hay bastantes otros en el cual, eso fue el 2 de mayo más o menos, aquí en esta zona, aquí, esto por aquí. También CAR ha sido
muy interesante, dejando también el primero que mencioné un 1%, este un 2%. Luego tenemos UPST, que incluso dejó un 4, ¿no? Es decir, que aquí el 3 del 3 de mayo, donde tiene que estar aquí, que fue un gap alcista, que lo cerró a la baja. Y voy a mencionar los siguientes dos interesantes, que fue UPST y U. En esta zona, en intradía, si vamos a buscarlo por minutos, obviamente veríamos con más claridad en qué momento se pudo haber entrado y en qué momento no. Y U también en la misma frecuencia de tiempo, un día después, creo que fui aquí. Así que, teniendo en cuenta que hubo una media de un 1, 2, 4% de ganancias, menciono aumento rápidamente cuáles han sido los post-gaps y los voy a poner en pantalla. Os la pongo por aquí. Estos son los que se han operado. Con el único que saltó el stop loss ha sido Dollar Tree, se ha intentado, pero teniendo en cuenta que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, justo lo que mencioné al principio, 12 gaps de operativa, 11 salieron bien, uno saltó el stop loss. El porcentaje en total, teniendo en cuenta que se usa un 25 o un 50% de capital para ese tipo de estrategia, no está nada mal como como, digamos, se podría luego apreciar en la cartera ese porcentaje. De ahí, viendo que el mercado en general ahora mismo, ¿no? Volvemos a esta zona, lo que es incertidumbre. Ayer tenía una cita Biden con Powell, y lo típico siempre cuando se juntan los grandes, luego vienen con alguna sorpresa. La CTA ha mencionado que hará todo lo posible para luchar o seguir luchando contra la inflación. Por otro lado, es muy curioso, solo un dato para mencionar, teniendo en cuenta que en Alemania el PPI y es decir, que el Producer Price Index ha subido por encima de un 35%, lo máximo que nunca. El Consumer Price Index, el CPI, también está subiendo, pero los intereses siguen estando en cero. Es decir, que todavía parece que en Europa, sobre todo en Alemania, no han reaccionado a lo que vemos ya constantemente en Estados Unidos. ¿Cuál es realmente el mensaje después de toda esta introducción o ese repaso de la actualidad? Es que de momento, o en general, gracias al método, tenemos la gran capacidad de atender nuestra operativa en intradía sin tener esa exposición de riesgo con el mercado, ¿de acuerdo? Y espero que haya, en el caso de la mayoría, pues los que están en los grupos de trabajo, pues se hayan podido aprovechar de la mayoría de estos post-gaps o gaps según la volatilidad que pueden trabajar. Y desearos una feliz semana y nos veremos dentro de 2 semanas, que la próxima semana tocará la compañera Jessica, que seguramente os compartirá cosas muy interesantes del criptomundo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Safe trade.